Hola, hola, feliz jueves en la noche, señores. Me encanta que ustedes siempre le digan que sí a estas invitaciones que le hacemos con el objetivo de que mejoremos la vida juntos, con especialistas que tengo el honor de que siempre me digan que sí, para venir a hablar de temas que yo entiendo que nos funcionan bastante como herramientas de salud y herramientas también de felicidad, porque cuando estamos bien en salud, estamos bien también en todos los sentidos. Luis Felipe Encarnación es un querido amigo, profesional, experto en todo lo que tiene que ver con la otorrinolaringología, lo dije bien. Muy bien. Y sobre todo que siempre ha apoyado el proyecto desde el día 1, ha estado con nosotros participando tanto en la revista impresa cuando existía, como en el programa de televisión y ahora aquí en el live. Y me encanta, me fascina porque Luis Felipe es de los especialistas que yo entiendo que está aportándole humanidad a la medicina. Rebájale un chin. Claro, porque Luis Felipe no es de estos médicos que tú vas, doctor, ¿qué tengo? No, usted tiene una qué sé yo qué patatín, usted tiene que buscar Wikipedia, el diccionario y preguntar porque usted no entiende. Luis Felipe se lo aplatana y se lo explica. Muchísimas gracias por venir, Luis. Encantado. Y esta noche vamos a hablar de un tema que me fascina y es el ruido. Ay, el ruido. Porque yo entiendo que vivimos en un país donde literalmente nosotros nos estamos volviendo locos, porque tú sales a la calle de este país, tú te pones en un semáforo y de verdad es una cosa insoportable. Pero no solamente eso, nosotros vivimos en un país donde la música de los colmados es muy romántica, donde de repente usted está parado en la calle y le pasa un carro con un bachatón a las 7 de la mañana, donde los audífonos ya no son necesarios porque la persona lo sube tan alta que, ¿verdad? Lo que pasa es que el sonido transmite una vibración que la gente siente a través del cuerpo, no solamente de los audífonos. Y es parte de nuestra cultura. Ya si tú vas a definir nacionalidades, fulano, la gente de este país son de tal modo. Los dominicanos, ruidosos. Porque los dominicanos somos, señores, somos un país chulísimo, pero nos identificamos cuando hay gente de diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Sí, pero cuando tú, por ejemplo, si tú viajas a Europa y vas a un país nórdico donde la gente es súper educada, tú vas a un restaurante y no se oye ni el murmullo y el restaurante está lleno. Un dominicano dice, esto está aburrido, esto está aburrido. Vamos a ponerle algo y suben la música. Sí. Porque transmite esa vibración y produce la descarga de sustancias, drogas endógenas. Te produce descarga de adrenalina y la adrenalina te emociona, te acelera y el dominicano disfruta de esto. Pero pasa lo mismo cuando tú vas en un avión y hay dominicanos, señores. Ay, Dios. O sea, qué vergüenza. En muchos casos, no es que me avergüence de ser dominicano, pero hay veces que uno dice vergüenza ajena. es que realmente es un país pintoresco en cuanto a todo lo que tiene que ver con su folclore, el ritmo, la expresión, porque hasta para mandar a bañar a un muchacho, usted supo que la vecina se entera, porque usted comienza, ¡Ferencejo! ¡Vete a bañar! O sea... Eso porque tú no puedes decir aquí en el aire todas las malas palabras que van con eso. Esa es otra. Pero yo te iba a preguntar, Luis Felipe, antes de comenzar, vamos a decirlo rápido. El tema de hablar alto, porque el dominicano habla duro. Y de hecho, cuando estamos en llamada de larga distancia, ¿qué hacemos, Luis Felipe? Que quieren que te oigan por fuera del teléfono. Es como que no, mira, no, que me están llamando de Roma. Mientras más lejos, más duro hablamos. ¿A qué se debe eso? Es que estamos solos. Es un asunto cultural, porque las cosas en ese aspecto, depende de cómo te hayan criado, tú aprendes las cosas que son tolerables. Okay. En el momento en el que no te ponen límites para decir mala palabra, tú las comienzas a repetir porque como no te están poniendo ningún límite, y te crías así. Okay. Eso mismo sucede con el ruido. Si las personas en tu casa son ruidosas, si el ruido es tolerable, si el ruido no es algo que te enseñen que molesta a los demás, vas a ser ruidoso y eso es parte de la cultura en la que nosotros nos desarrollamos. Entonces, por eso el dominicano habla así, porque nunca se le dijo habla más bajito. Exactamente, es un asunto cultural, no es un asunto fisiológico. Hay veces que van personas a mi consultorio y me dicen, doctor, es que yo creo que ese muchacho, o yo creo que esa señora, o yo creo que mi esposo está sordo porque es que habla muy duro. Que oye la televisión a todo lo que da. Digo, no, cuando le hacemos las pruebas de audición, son pruebas de audición normales, porque no es un trastorno auditivo. Es una cuestión ya de la idiosincrasia que hemos construido con la socialización. Y que es parte de la alegría que se nos atribuye. Sí. Porque por el otro lado, también estas personas muy flemáticas, muy calladas, muy súper silenciosas. No, aquí dicen, este es un comparo, mira la música que él oye. Si la música no tiene el ritmo pum, 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 pum,
ah, no, es una música aburrida, música de viejo. Sí, es verdad. No, y aparte aquí en el tema de diversión, la música es, vamos a decir que el factor principal, y las bocinas que se compran aquí, señores, los colmadones, no son cualquier bocina. Pero mira, te voy a poner un ejemplo muy chulo de eso. Una de las cosas que más daño hace a la audición son las explosiones. Pero hay momentos en que tú vas a oír las explosiones, como por ejemplo el espectáculo de fuegos artificiales del Palacio Nacional. Bellísimo. Yo estuve por ahí antes de ayer con mi esposa, es el domingo, que lo anunciaron, iba a ser, pero por la explosión de la fábrica se postergó. Ajá. Y fue este domingo. Oye, a mí me encantan los fuegos artificiales de este tipo de espectáculos, eso suena durísimo. Pero los que animaban la noche tenían unas bocinas que no, o sea, con música ¿te fijas? Tan alta que tú no podías seguir el ritmo de la presentación de fuegos artificiales. Es decir, la música apagaba la explosión de los fuegos artificiales. Y oye, pero eso también tiene un ritmo. Eso es parte de la presentación, es parte como... Señores, y el tema del ruido lo vamos a analizar, pero antes de ello quiero que usted sepa que este live y todos los live anteriores que hemos hecho están en el canal de YouTube de Respuestas. Acuérdense que Respuestas es con X. REX Puestas. Usted va a buscar en YouTube Respuestas, el canal, se va a suscribir y le va a dar a la campanita para que le salgan todas las notificaciones cada vez que subimos un live y para que usted tampoco se lo pierda. Pero además de eso, recuerde que el año próximo nosotros vamos a hacer los live allá en YouTube. O sea que yo le recomiendo que desde ahora se vaya suscribiendo porque los live ya no lo vamos a hacer aquí y es importante que usted esté muy pendiente. Vamos a ver rapidito dónde nos ven. Aquí tengo Bélgica González, Nancy Pérez, Denis Martínez, Josephine López, Arelis Isiano, tenemos a Pamela Rodríguez, tenemos a Patricia Arias, Idelki Miniel Pichardo, Olga Lidia Santana, Félix del Rosario, Brígida Costa, Jonaví Valera desde New York, Yerlin Hinoa desde el Cibao. O sea que ya tenemos... Alex Magno, también Josephine López. Tenemos mucha gente ya sintonizada. Y lo que queremos es que usted ahorita pregunte. Así que vaya buscando su vino, señores. Acuérdense que esto es para que usted pueda cuestionar a nuestro invitado y usted pueda hacer las preguntas que considere. Vamos a comenzar, Luis Felipe. El ruido. ¿Cómo podemos identificar que eso es ruido? ¿O es simple y llanamente parte del ambiente? Mucha gente va a decir, Laine, yo pongo mi música porque a mí me gusta, deja tu coro, o sea, ¿por qué tú me mandas a apagar la música? Mira, la definición de ruido para estos fines de los que estamos hablando es cualquier sonido que no quieres escuchar. Dígase música, dígase maquinaria. Pero hay gente que son aburridas también, Luis Felipe. Sí, porque eso va con el nivel de tolerancia. Okay. Pero también cada persona tiene un nivel de tolerancia físico en su oído. Hay personas a los que un nivel de sonido les hace daño y cuando a otros no, el mismo nivel de sonido. Pero va con un tema de tolerancia, también depende del momento en el que suceda eso. No es lo mismo que te pongan un musicón a las 7 de la tarde, 7 de la noche, que te lo pongan a la 1 de la mañana. Exacto. Entonces, eso tiene que ver con esto. Pero lo importante es que la gente comprenda que ruido es cualquier sonido que no quieres escuchar. Y en ese sentido, el mayor daño que causa el ruido en la República Dominicana es un daño social. O sea, no es un daño a nosotros mismos. Más que un daño físico a uno mismo y a los que están alrededor, hay un daño social porque afecta muchísimo la convivencia. Tu actitud ante la vida, tu actitud al salir a la calle no es la misma si no has dormido bien. Tu actitud no es la misma si estás molesto porque la bulla del vecino no te deja ver tu programa de televisión o no te deja disfrutar de una lectura. O usted tiene un muchacho enfermo en su casa, señores, y hay una gente con un musicón. Lo que pasa es que uno es más tolerante cuando el sonido no viene de tu propiedad. Es decir, perdón, cuando el sonido viene de tu propiedad. Sí. Si la bulla la están haciendo tus hijos, no te molesta igual que cuando la bulla la están haciendo los hijos del vecino. Entonces ahí viene el tema convivencia. Pero desde el punto de vista del daño auditivo, sí es importante que tú trajeras este tema, porque ahora con el advenimiento de todos estos aparatos celulares, iPad, iPhones, la gente escucha la música con audífonos a unos niveles de intensidad que producen un daño físico. Es decir, físicamente hay células que se dañan. Okay. Y puedes notarlo cuando vas a una discoteca, por ejemplo, o a una fiesta, y sales y te das cuenta que no oyes igual. Sales un poquito sordo. Y a veces inclusive sales con un pito en el oído. Si cuando sales de una actividad como esta, y nada más estamos mencionando discoteca y colmadones,
y las iglesias. Ese otro. Porque es que las iglesias de ahora son peores que las discotecas. Sí, ellos le ponen unos equipos de amplificación. Esos son los mejores clientes de la 30 de marzo, quiero que sepan. La 30 de marzo, donde venden la electrónica, sí, los mayores compradores de equipos de amplificación son las iglesias. Cuando sales de una de estas actividades súper ruidosas y sientes una audición amortiguada o sientes que ya tienes un pito en el oído, ya hay células dañadas que no se van a recuperar. O sea, no se recupera. No, esas son células nerviosas que cuando se mueren no se recuperan. Entonces, por ejemplo, el tema de las tecnologías de la comunicación, porque ahora mismo con el tema de los audífonos, y ahora ahí están los audífonos inalámbricos, donde tú tienes todavía mayor facilidad de utilizarlos. Hay niveles donde sí realmente tú estás haciéndote un daño. ¿Cómo nosotros sabemos entonces cuál? Porque hay gente que dice, Lani, pero que yo quiero oír mi música. Hay una medición muy sencilla, y es: si tienes el audífono puesto a un nivel en el que no puedes escuchar lo que te dice una persona que está al lado sin gritarte, entonces está muy alto. Porque no hay una forma exacta de medirle la intensidad del sonido, porque esa intensidad varía según la distancia. Por ejemplo, si tienes el audífono puesto dentro de la oreja, como estos audífonos insert, que te sellan el oído, que es lo que le llaman noise cancelling. Okay. Te cierran todos los sonidos del exterior para que puedas tener una experiencia auditiva mejor. Pero al mismo tiempo, si lo subes demasiado, ese sonido no tiene escape. Entonces, no es lo mismo ese mismo audífono a una distancia de 30 centímetros de la oreja que puesto dentro de la oreja. Como por ejemplo vas a una fiesta, a una discoteca y te sientas cerca de la bocina o te sientas lejos de la bocina. Es la misma bocina y el sonido sale a la misma intensidad, pero como estás más lejos te hace menos daño. Pero tengo muchos casos, por ejemplo, de adolescentes que van mucho a estos drinks y a estas discotecas por la edad, obviamente. Y me dicen, Elaine, yo siento cuando salgo, porque te estoy hablando de una música, Luis Felipe, tú entras y tú lo sabes. O sea, una cosa que para mí que tengo 40 años es insoportable, pero por ejemplo, ahora mismo ellos se lo encuentran normal. Una persona... de momento, pero van a pagar por eso. Tu marido va a pagar por eso. Sí, porque... Por sus desarreglos de juventud, él va a pagar por eso. Deja que él llegue a mi edad para que tú veas. Por eso te digo, porque por ejemplo, yo me casé con una persona que fue DJ en su adolescencia y cuando nos conocimos, el jefe, él era DJ Vililo on the Mix. Ay, usted supo que eso era todos los fines de semana, DJeando, que cuando me pasaba a buscar, él tenía el carro, ya tú sabes cómo ponen los carros, que el baúl se le quitó una parte del musicón que había. Yo estoy hablando de que hace 20 y pico de años de eso. Pero la pregunta es, ese tipo de ruidos constantes y frecuentes, porque tú me vas a decir, y la gente que no usa audífono, sí, pero hay otros factores como ese, por ejemplo, que son gente que van a las discotecas o que viven al lado de un colmadón o que tienen un club al frente. Hay una diferencia entre esos dos que tú acabas de mencionar. El que va a la discoteca o el que trabaja, porque a veces nada más nos pensamos en los clientes. Eso te iba a decir. Y el que trabaja ahí. Ay, sí. Y el que atiende el colmadón. O el mozo. Exactamente. O el portero quizás no tanto porque está afuera, pero esas personas que trabajan ahí adentro o los clientes que van ahí tienen un daño diferente que el que tiene el vecino de un lugar ruidoso. Porque esos que están ahí tienen un daño en el órgano del oído, tienen un daño dentro. Okay. Hay células muertas que no se van a recuperar y si haces una audiometría, que es como se llama el estudio para medir cuánto oyes, puedes verlo gráficamente cómo hay una caída en la audición. Okay. Pero en el que vive al lado, el problema que tiene es hasta cierto punto peor, porque entonces viene un problema de hipertensión, un problema de estrés, un problema de depresión. Esas personas no pueden dormir adecuadamente. Por lo tanto, no rinden en el trabajo o en la escuela al día siguiente. Okay. Tienen un nivel de agresividad muchísimo mayor. Ya son personas que vienen predispuestas y es como una gotita, los rebosa inmediatamente y sus niveles de respuesta ante muchísimas situaciones en su relación familiar, en su relación con sus hijos, con su pareja o si salen a la calle. Imagínate tú que tienes que trabajar y levantarte a las 7 de la mañana, de la madrugada, como digo yo, a las 7 de la madrugada. Pero la noche antes un vecino o el colmadón del lado se la pasó hasta las 2 de la mañana y ahora en Navidad que liberaron el horario. Ay, señores. ¿Cuál es tu actitud ante la vida cuando sales en estas condiciones? Y por eso te lo quise preguntar, porque cuando estuve investigando sobre este tema, los niveles de violencia social incrementan cuando vivimos en sociedades ruidosas. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, señor, ustedes se pueden dar cuenta, cuando tú vives en una familia donde tú tienes una mujer que te la pasa peleando, donde tú tienes unos hijos que están fajándose, golpeándose, llorando, tus niveles de agresividad y de sensibilidad
realidad están más altos. Obviamente. Te da una pecosa fácilmente. Exactamente, o sea. Claro, si estás molesto. El hecho del ruido impacta en nuestra manera de relacionarnos y por eso yo digo que República Dominicana es un país tan pintoresco en ese sentido. Sí, no, y además que esto se suma a muchísimas otras situaciones que tú tienes en el tráfico, por ejemplo. Hay 3 fuentes de ruido principales que tenemos que mencionar, que es el ruido industrial, maquinarias, plantas eléctricas, supermaquinarias, y si trabajas en esos lugares tienes que utilizar protección auditiva. Inclusive las empresas te obligan, porque es que si no lo hacen, y hasta te pueden votar por eso. Pero si no lo hicieran, luego tú les vas a ir a reclamar. Yo tengo muchos pacientes que van donde mi doctor. Yo tengo un daño auditivo porque en mi trabajo yo trabajo con unas máquinas que suenan muy duro. ¿Y usted se puso los audífonos? Bueno, yo de vez en cuando me lo quito. Ya una sola vez que se lo quiten ya. Ya pierde el caso. Ese daño que yo te mencioné anteriormente, con una sola vez que vayas a la discoteca, con una sola vez que escuches un disparo, por ejemplo, si te pones a hacer prácticas de tiro, que una cosa que a mí me pasó cuando era joven, hacer prácticas de tiro sin ponerme los audífonos. Nada más se necesita un solo tiro para que ya el daño esté hecho. Okay. Una sola explosión. Pero entonces este es ruido industrial, pero luego está el ruido comercial, que es el ruido de las plantas de las compañías, el ruido de los colmadones, el ruido social. Exacto. El ruido de las iglesias, el ruido de los vecinos. Y cada uno te produce un daño auditivo de una manera diferente. Ok. Pero el principal, insisto, es el daño en la convivencia que esto produce. ¿Qué hacemos, Luis Felipe, con el ruido que nosotros no podemos controlar? Porque, por ejemplo, si tú vives en una familia ruidosa, es un tema, porque hay gente que dice, es que yo me tengo que ir porque me van a volver loca el aire. O sea, esta gente vocean demasiado. Tengo adolescentes que me dicen, a veces yo no quiero estar en mi casa porque mi mamá es una bulla constante. ¿Qué hacemos en ese caso? Irnos. ¿Usted está yendo? Pero primero hay que hablarlo, lógicamente. Luego de conversarlo, normalmente cuando estas cosas suceden ya se han hablado. Y cuando una persona se expresa así es porque no ha encontrado una solución. Pero no es un sonido el que puedes emitir hablando, gritando, voceando a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja. Ese no es un daño suficiente como para dañarte la audición. Pero sí te daña las emociones. Sí te daña la convivencia, te hace sentir mal, te hace no querer compartir, te vas alejando. Te quita la sonrisa. Exactamente, entonces en ese aspecto sí hay que manejarlo. Y las leyes que tenemos, porque yo me imagino que tú tienes que conocer las leyes que hay contra el tema de la contaminación por ruido. La gente habla solamente de la contaminación que sucede por el tema de tirar basura a la calle, por contaminar los ruidos. No, hay una contaminación por ruido que inclusive los decibeles se miden. Decibeles son los grados con los que se mide el sonido. Y podemos definir cuando hay una contaminación por ruido en una ciudad X por el hecho de que tenemos decibeles más altos. Háblanos un poquito de eso y cómo nosotros como país tenemos una desventaja que tiene, si se puede llamar, una diferencia que tiene el ruido, es que no se acumula. Es decir, no es como, por ejemplo, el aire contaminado o el agua contaminada, que tú le vas agregando más contaminación, esa contaminación se va quedando ahí. Exacto. En el ruido no se acumula el ruido, pero tampoco se transmite, porque, por ejemplo, tienes un muffler tirando humo aquí, ese humo se va con el viento a otro lugar, el del ruido no. Exacto. El del ruido se queda limitado a ciertas distancias. Entonces la gente no lo nota. Puedes ver la contaminación del agua, puedes ver la contaminación del humo, puedes olerla. También eso pasa que el ruido solamente se capta por un solo sentido, que es el oído. Exacto. A diferencia del agua contaminada que tú la ves, la hueles y la saboreas si te la llegas a tomar. Y con el humo, por ejemplo, sucede esto. Entonces eso hace que la gente no tenga la conciencia del daño que se les está produciendo, que es lento. Es decir, es un daño que se va acumulando el daño, no porque el sonido se acumule, sino que se van dañando cada vez más células, y no notas la diferencia. Entonces, lo que decías del decibel, el decibel es una medida un poco complicada desde el punto de vista matemático, pero que lo que quiere decir que es una referencia. Exacto. Y la referencia es 0 decibel, significa cuando un sonido que el oído humano no puede captar. Decimos oído humano porque sabes que los animales pueden escuchar sonidos más bajitos de lo que nosotros podemos escuchar. Pero el número de referencia es 0. 0 decibel, no puedes escuchar nada. Pero de 0 a 1 decibel, no puedes notar la diferencia. Ok. Ahora, cuando tú estás hablando, por ejemplo, de que el nivel aceptado de ruido en la comunidad es de 55 decibelios, inmediatamente la gente lo traduce a velocidad. Dice, bueno, 55 decibelios son como 55 millas por hora. Exacto. Y piensa,
Bueno, pues si lo pongo a 60, nada más me estoy pasando con 5 millas. Y el dominicano lo pone a 65, ¿usted supo? Sí, pero entonces ahí viene una diferencia con el decibel, porque el decibelio matemáticamente es una medida logarítmica, no es una medida lineal. 10 decibelios por encima del nivel, de un nivel cualquiera, no significa 10 más, significa 100 veces más. Ok. ¿Entiendes? O sea que... Es decir, que el decibelio, cuando dice una cosa, una conversación entre nosotros aquí, que estamos hablando a 50 decibelios. Para nosotros hablar a 60, tendríamos que hablar 100 veces más alto de lo que estamos hablando. Exacto. Es decir, que cuando tú me dices, no, porque ese carro tiene, va a 65, a 55 decibelios y aquel va a 65. No está un poquito más alto, no está 10 veces más alto. Y aquí realmente me imagino que los decibelios tienen que estar por las nubes. Luis Felipe, ¿por qué la gente habla más duro cuando está fumado, cuando está borracho? ¿Por qué? Pasan dos cosas. Una es que vas perdiendo la inhibición, ¿sabes? Que el alcohol te desinhibe. Exacto. Pero la otra cosa es que también, normalmente en el ambiente en el que consumes el alcohol, está acompañado de música o de más personas que también están hablando duro. Y por lo tanto tú tienes que hablar más fuerte para poder hacerte escuchar. Ok. Y eso luego lo paga, te das cuenta, porque cuando sales de esa actividad te das cuenta que te duele la garganta. Por eso te digo. Porque te has pasado tratando de hablar por encima del nivel de ruido de los demás que están allí. Y eso siempre me ha llamado la atención, pues yo decía, ven acá, pero es que en la medida que va, cada copa que pasa, tú vas subiendo el nivel. Yo estuve en restaurantes, yo nunca lo había visto, pero cuando estuve estudiando en España, yo fui a un restaurante en el que yo me di cuenta que la música subía cada hora. Y es que ellos tienen el aparato programado ya una programación de software, para que cada cierto tiempo sube el nivel del... Porque saben. Porque ellos saben que ya la gente está bebiendo. Ok, y antes de comenzar con las preguntas de la gente, pues tú sabes que aquí hablamos mucho, ¿qué relación tiene el tema de la audición con el vértigo? Porque mucha gente me dice, Elaine, yo sufro de vértigo, yo estaré sorda. Que es vértigo. Y aclara también que es vértigo. Hay mucha gente que sufre de vértigo y no sabe cuál es la relación con el tema de la audición. Mira, la relación es que el órgano en donde se produce el daño que produce el vértigo es el mismo en el que se produce la audición. El oído interno, que es donde está el centro de control del equilibrio, es el mismo que capta el sonido. Aunque son dos departamentos que está uno aquí y otro al lado, pero tienen una misma entrada. Entonces tienes la cóclea, que es la que mide la audición, y el laberinto, que es el que mueve, el que te hace sentir que te estás moviendo. Y el vértigo es sensación de giro. Viene de la palabra latina vertere. No, mareo y vértigo no es lo mismo. ¿Qué es? El mareo, por ejemplo, podría ser el mareo que te sientes cuando te montas en un barco. Okay. O el mareo que sientes cuando estás en un carro. Hay gente que vomita cuando va en el carro porque ve que todo se va moviendo. Pero ¿qué sucede? Que el oído siente el movimiento físico. Si tú giras la cabeza, este oído se mueve para adelante y este se mueve para atrás. Ahí adentro uno tiene unos líquidos. Ah, ok, para mantener el equilibrio. Si yo muevo rápidamente, esos líquidos se mueven en una dirección o en otra. Si tú estás viendo cosas que dan vueltas, por ejemplo, yo te pongo aquí una luz que da vueltas, tus ojos ven un giro, pero tus oídos no sienten un giro. Exacto. Hay una discordancia entre las dos informaciones y eso te produce mareo. Ajá. Pero en el vértigo hay cosas de que tú ves que estás dando vuelta como si estuvieras montada en un carrusel. Wow. La gente siempre menciona el vértigo de Meniere, porque es el único vértigo que conoce. Hay como 52 tipos de vértigo. El vértigo de Meniere es uno muy específico y también muy raro. Te puedo decir que en estos 20 años yo he visto a lo mejor 10 verdaderamente de Meniere. Pero lo que la gente siente es una sensación de que todo está dando vueltas, siente sordera y al mismo tiempo siente un pito en el oído. Okay. Tiene que tener esos tres ingredientes para que hablemos de vértigo de Meniere. Okay. Si no los tiene, es vértigo. Hay otras personas que uno tiene dentro de esos líquidos unos cristalitos que se forman y que se pueden desprender con un golpe en la cabeza. Por ejemplo, te da un tablazo saliendo por la puerta porque estaba mal cerrada. Eso te puede desprender unos cristalitos que al liberarse producen un estímulo en el oído y le hacen pensar al oído que te estás moviendo. Okay. Pero tus ojos ven que no. Y los músculos de tu cuerpo, que tienen una sensibilidad, sienten que no te está moviendo. Esa discordancia te produce mareo. Okay. Que es muy, muy incapacitante, es muy molesto. Sí, porque la gente que conozco que tiene vértigo me dice, no me puedo parar, o sea, como inclusive no pueden ir al trabajo, es una situación difícil. Y tiene otra connotación el tema del vértigo, y es que te sientes inseguro. Exacto. Y esa inseguridad te afecta mucho la calidad de vida. Y si eres una persona de edad, vamos a decir mayor de 65 años, entonces estás en mayor riesgo de caídas. Y una caída después de los 65 años, fractura de cadera, es una mortalidad elevada.
¿Tú sabes por qué me interesó mucho el tema de si nos estamos quedando sordos? Porque nosotros vemos que, por lo menos en este país, las personas mayores se le hace difícil. No, que no te oigo, mamá. O sea, el tema de la audición, sabemos que con la edad vamos perdiendo capacidades. Pero el tema de la audición es muy frecuente en personas de tercera, tú sabes. Es frecuente por dos razones. Una, por lo que hayan hecho en su vida. Y otra es porque la edad va con deterioro celular. Entonces van muriendo células y también dependiendo de la carga genética que tengas, algunas personas están destinadas a ser sordas, no importa lo que hagan. No me digas. Sí, hay personas que espérate. Explícame eso, Luis Felipe. Hay personas que genéticamente están determinadas que van a ser sordas, así como las arrugas de la piel, así como ¿qué te digo? La gordura. Pero está la epigenética que podemos modificar el comportamiento de nuestros genes. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Lo que pasa es que la influencia de la sociedad, en este caso de audición, es para mal. Es muy difícil tú mudarte a un lugar en donde no escuches ruido. Señores, váyanse para el monte, yo se lo digo, compre su casita en Constanza. Pues le digo al jefe, mira, vamos a ir ahorrando porque es en la playa. El ruido de la playa no pone a la gente sola, ¿verdad? No te pone sordo, pero okay. te puede inquietar, ¿eh? No, a mí no me inquieta, a mí me pone feliz, Luis Felipe. Señores, vamos a responder sus preguntas. Acuérdense que nosotros lo que queremos es que usted aproveche que tenemos esta joya. Este hombre está lleno de pacientes siempre. Él, porque yo le supliqué por el WhatsApp. Fuiste tú. Porque fui yo, pero él no da entrevista, así que no lo vaya a llamar, que él no le va a dar entrevista a usted. Ok, Luis Felipe, tenemos a Amanda Aquino, que dice, las personas que tienden a hablar alto constantemente han perdido parte de la audición. No necesariamente. ¿Y cómo sabemos? Y te puedo decir que en la mayoría de los casos que me van a consultar, porque creen que están sordos, o porque llevan los niños, porque ese niño habla muy duro, porque oye la televisión muy alto, o que mi marido siempre está voceando, yo creo que él está sordo, hágamele una prueba. Más del 90% no tienen ninguna alteración de audición. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que nos estamos quedando sordos? Una es porque comenzamos a fallar en la interpretación de lo que nos dicen. Entonces comenzamos, por ejemplo, a mirar los labios de la persona que nos habla para poder, por el movimiento de los labios, tener un contexto de lo que nos está diciendo. O puede ser que nuestras parejas, nuestros padres, las personas que conviven en tu núcleo familiar se den cuenta de que te hablan y tú no respondes, o de que te dicen una cosa y tú entiendes otra. Una de las primeras que se comienza a perder es la discriminación, la capacidad de distinguir entre una palabra u otra, porque escuchas el sonido, pero no entiendes lo que te están diciendo. Okay. Comienzas también a tener algún trastorno con el teléfono celular, en el que ya tienes que cambiártelo de oreja para poder entenderlo, así te puedes dar cuenta. Okay. Pero hay un detalle del que vamos a hablar un poquito más adelante que es muy importante, porque no necesariamente te das cuenta hasta que ya tiene un cierto grado. Y eso en un niño es grave. ¿Por qué? Porque si un niño nace sordo o tiene trastornos de audición en los primeros 4 años de su vida, va a tener trastornos de audición el resto de su vida si no se corrigen. Pero tú en un niño es más difícil darte cuenta. Para eso hay estudios. Y en muchos países desarrollados, países civilizados, es obligatorio hacerle estudios de audición a todo niño nacido vivo. ¿Tú te fijas? A todos. O sea, es una política pública. Una política pública. En República Dominicana hay un proyecto de ley que ya va a perimir próximamente, en febrero creo que va a perimir, porque se ha presentado como 4 veces. Perimir es que ya, que le van a dar banda, para que usted entienda. Y entonces este proyecto que lo aprobó la Cámara de Diputados y está detenido en el Senado, que fue elaborado en conjunto con algunos otorrinolaringólogos, obliga mediante una ley a que se haga esto y provee las disposiciones para que se le haga a todos los niños una prueba de audición. Se llama tamizaje. Tamizaje es como un filtrado, como un colado. ¿Por qué? Porque le hacemos una prueba de audición muy sencilla, se llama autoemisiones acústicas. Es sencilla en el sentido de que se le pone un aparatito al oído al niño recién nacido, el aparato emite un sonido y el aparato es tan sensible que él recoge el sonido que emite el oído para atrás. Ok, o sea que realmente porque el niño no tiene que decir nada. Tú que has estado tanto tiempo, no tiene que hacer nada, ni duele, ni no tiene que responder. Si este estudio sale alterado, entonces hacemos otro más sofisticado, que se llama potenciales evocados, que es con unos electrodos que se ponen en la cabeza, que recogen ondas cerebrales. Si ese sale alterado, entonces se repite otro tipo de potenciales. Y ya tú sabes que ese paciente tienes que ponerlo en una vigilancia diferente de la que tienen los demás. ¿Te salió bien las autoemisiones? Vida normal.
¿Usted se fija por qué es que tenemos que utilizar las redes para poder hacer reclamos sociales? Si a usted le interesa eso, porque usted tiene un hijo, un bebé, usted no puede pagar esos estudios, que me imagino que no cuestan 2 cheles, utilice sus redes para reclamarle al Estado de que eso tiene que ser una política pública, porque a la gente le encanta estar subiendo selfie cada microsegundo, qué linda soy, qué bella soy. Agarre las redes, como usted me dice, yo necesito una meta en la vida, Elaine. Yo quiero saber qué puedo hacer con mis redes. Luis Felipe le está diciendo una necesidad que en otros países es una política pública. Hágalo con sus redes. Pero tú acabas de tocar una tecla que tú no te imaginas lo que has dicho. ¿Por qué? Porque tú dices, hay que hacérselo y debe ser una política pública. ¿Y por qué es tan importante esto que tú dices? Porque hasta ahora los seguros no lo cubren. Eso es por eso que te digo. Entonces, si tú vas, por ejemplo, tienes un niño y nace y yo le indico una prueba de despistaje o de tamizaje, que es por la razón por la que le estoy indicando esa prueba a ese niño, y dicen, no, eso no se lo cubre. La seguridad social no lo cubre para ese concepto. Yo tengo que ponerle que sospecho que tú estás sordo. Entonces, si le pongo que ya estoy haciendo una alteración, porque realmente yo no sospecho que tú estás sordo. Corrupción, yo quiero saber, se llama. Sí, pero para acomodar al pobre paciente que si no tiene que pagarlo o dejar de hacérselo. Pero, una prueba de esta cuesta como 3,000 pesos. Pero lo que te digo es, tú que trabajas con el tema de audición y eres experto en el área, ¿cómo nosotros manejamos el tema de la gente sorda en este país? ¿Cuáles son las facilidades que le damos sociales para que una persona sorda pueda vivir y tener las mismas oportunidades que yo, que oigo bien? Ese es difícil. ¿Me entiendes? Es difícil porque se consideran a los sordos como discapacitados, no como otro tipo de personas que tienen otras facilidades de comunicación. Porque ser sordo no significa que no se comunican. Sencillamente que no se comunican mediante el habla, porque el que no oye no aprende a hablar. Pero no hay facilidades para tú detectar, porque la mejor forma de evitar que haya gente sorda es identificándolo temprano. Pero es que la prevención es la mejor herramienta de salud. Lo que pasa es que el sistema médico y el sistema político no entiende que hay que invertir en prevención para que nos salga más económico el tema de salud. Pero más económico y desde el punto de vista de los individuos, porque imagínate tú lo que es tener una persona que tiene sordera en la República Dominicana, está limitada en el nivel de desarrollo que va a alcanzar. Totalmente. Luis Felipe, Elaine, hola tocaya, yo me he encontrado con pocas Elaine y todas las que conozco, un nombre muy bonito. Todas las que conozcas están buenísimas como yo, o sea que felicidades Elaine. Elaine dice, ¿hay tratamiento para el vértigo o algún medicamento? Sí, hay tratamientos para el vértigo, pero lo principal es la identificación del tipo de vértigo. Hay un tipo de vértigo que el que decía vértigo posicional, es un vértigo que se genera cuando mueves la cabeza o cuando te volteas. Okay. Ese vértigo se trata con unas maniobras, porque es el vértigo en el que te mencioné, que hay unos cristalitos que se sueltan en el oído, y las maniobras lo que hacen es recolocar esos cristalitos hasta que caigan en un sitio donde no producen vértigo. Okay. Ahí no se necesita medicamentos para eso. A ese paciente tú te puedes pasar meses dándole medicamentos. Y no mejora. Y si no le haces esas maniobras, no se va a mejorar. Señores, es que este hombre tienen que ir para que le haga la maniobra ya en el consultorio. No. ¿Cómo es este asunto? El doctor Wadi Acra y la doctora Ilonka Rodríguez son dos súper especialistas de vértigo. Okay. La doctora Ilonka Rodríguez dirige la Clínica del Vértigo. Wow. Una clínica que solamente se dedica a eso. Señor, ustedes están viendo. Ella es pionera en esto y tiene una serie de aparatos para hacer una serie de pruebas y determinar por qué se produce el vértigo. Y también tiene terapistas que ayudan a la persona a recuperar la movilidad y la confianza, porque una de las cosas que más incapacita es la falta de confianza en ti mismo, en tus movimientos. Sí, porque me imagino que Y eso produce dolor. Esa falta de confianza produce dolor. ¿Por qué? Porque si tú sientes que te vas a caer, te contraes para no caerte. Y esa contractura muscular se refleja en dolores del cuello y dolores de cabeza. O sea que realmente es como una cadena. Es una cadena de cosas. Dice Gardella Matos, ¿a qué volumen podemos escuchar música con audífonos y o normal para que no hayan daños en el futuro? De nuevo repito, si estás oyendo con los audífonos a un nivel en el que no puedes escuchar las conversaciones de los que están alrededor, está muy alto. No te puedes llevar de las medidas que te da el aparato. Por ejemplo, los aparatos de radio que tienen un dial que puedes mover y tú dices, no, bueno, lo voy a poner en 4, lo voy a poner en 5. Ese número para fines de medición de audición no significa nada, porque varían de cada aparato a aparato. Pero Luis Felipe, todos estos muchachos se están quedando sordos, porque cuando tienes un adolescente con audífonos no te oye. No, y inclusive otra cosa para medir si está demasiado alto. Si el que está al lado puede escuchar lo que tú escuchas en los audífonos, el
¡Qué lío! Está demasiado alto. Porque, bueno, tú te sientas en el metro y tú oyes todo lo que la gente está oyendo porque los audífonos están revelando el nivel. O sea, exactamente. Es un caso grave. Sí, lo que pasa es que la gente no tiene esa conciencia. La exposición no te produce una sordera instantánea. Y así como para muchas cosas se necesita satisfacción instantánea, que la gente sepa, tú pagas por algo y quieres recibirlo en la mano de una vez. En este caso ellos no reciben el daño del ruido inmediatamente, sino a largo plazo. Y ahí es donde hay que hacer conciencia. Dice Natalia Vargas, siento que hablo en un tono adecuado y no es así. O sea, que parece que le dicen que ella habla muy duro. ¿Qué hace una gente que, por ejemplo, dicen, hermana, baje la voz, pero que yo hablo normal? Mira, la audición propia te sirve para tú monitorear si estás hablando duro. Porque yo me doy cuenta si estoy hablando duro o si estoy hablando bajito, porque yo me estoy oyendo yo mismo. Pero hay gente que no se oyen. Hay gente que no, que su monitoreo de sí mismos está alterado desde el origen. Okay. Porque ya se criaron creyendo que estaban hablando adecuadamente. ¡Qué lío! No necesariamente porque tengan un trastorno de audición. De hecho, por ejemplo, una persona que le da una gripe o el que viaja en un avión y se le tapa el oído, habla más bajito porque tiene el oído tapado y se oye por dentro, por sí mismo. Y piensa que está hablando durísimo porque pierde esa capacidad de monitoreo. Ok, o sea que realmente lo que yo le sugiero a ella es que si le dicen baja la voz, porque hay gente que se pone a pelear. Y que aprenda a monitorear. Eso pasa con el tema del aliento, que es uno de los temas de lo que la gente no quiere hablar públicamente. El aliento, Luis Felipe. Es un asunto desagradable. Pero uno tiene que monitorear el aliento como uno monitorea también el sonido. ¿Y cómo uno monitorea el aliento? Hablando con las personas de tu confianza para que te digan en el momento en el que lo tienes. Porque la gente se ofende cuando tú le dices te de la boca. ¿Qué hacemos? No se lo digas así. Porque ahí está el asunto. Entonces hay que monitorearlo. Entonces una cosa que yo hago, por ejemplo... Te huele mal la boca, mi amor. Sí, pero una cosa que yo hago es que yo no espero que me lo digan. Yo lo pregunto. Y instruyo a mi esposa y a mis hijas para que en cualquier momento se sientan en la tranquilidad, y a mi secretaria, se sientan en la tranquilidad de decírmelo, sabiendo que yo no me voy a sentir mal. Porque necesito que me ayuden, porque uno no es monitor de su propio aliento, uno mismo no puede monitorearlo. Y eso mismo sucede con el sonido. Si estoy hablando duro yo mismo, y yo mismo no me estoy monitoreando y no siento que estoy hablando duro, dímelo. Entonces ya yo iré aprendiendo a modular. Pero Luis Felipe, ¿por qué hay gente que se cepilla y tiene mal aliento? Porque hay muchísimas causas que tienen. La principal de las causas está en los dientes, pero hay otras cosas que también lo producen. Está la condición de la nariz, si tienes rinitis, el moco que baja por la parte de atrás de la garganta, la condición de la lengua, la condición de la respiración. Hay personas que tienen enfermedades pulmonares, hay personas que tienen reflujo de ácido del estómago. Hay muchas cosas que te pueden producir. Yo inclusive leí una vez que hasta el cáncer te puede... Esa es una de las cosas que peor huele, pero ya eso es un poquito extremo. A veces la gente... A mí no me gusta ser tremendista, que la gente vaya a pensar, tengo mal aliento, eso es un cáncer. Exacto. Pero sí, el cáncer es que es tejido muerto y eso huele muy mal. Okay. Pero no es lo más frecuente. Ok, tenemos a Aurora Bonilla diciendo, y en las aulas muchos maestros están sordos y nuestro régimen social no lo considera una enfermedad profesional y no lo tipifican como una discapacidad. Porque no lo es, en ese caso. Cuéntame de eso. El maestro no está expuesto a un nivel de sonido tan alto para que lo deje sordo. Por lo tanto, no se puede considerar una enfermedad profesional porque no fue su trabajo el que lo dejó sordo. Okay. Por eso no se considera una enfermedad profesional. Lo contrario sería si ese maestro tiene problemas de las cuerdas vocales, porque su trabajo sí le puede dañar las cuerdas vocales, le puede formar callos, pólipos, dolor, eso sí, pero no por el lado del ruido, a menos que sea maestro en una discoteca o en una iglesia. Mira, ayer yo estaba en un acto de la nieta en el colegio, en el Instituto San Juan Bautista. Y yo no sé cómo se hacen las personas que viven ahí alrededor, pero las bocinas de la cancha bajo techo del colegio estaban a un nivel que yo me marché antes de tiempo. Porque estaban altísimas y es una actividad social. Y no es una actividad religiosa, o sea que debería de tener un poquito de... Era una actividad social, no tanto religiosa, pero que era una actividad, entonces otra cosa muy importante, ahora que menciono el tema de los niños. Ellos no tienen conciencia del daño, ni tienen la capacidad de protegerse del sonido. Tú oyes un sonido muy alto y tú te tapas los oídos, o te pones audífonos, o te alejas del sonido. O le dice bájalo. Pero el niño no. El niño entonces tenemos que protegerlo nosotros. Señora, y la gente que vive en sectores donde los colmadones se encargan de hacer el señor ruido, tenemos que buscar la manera de proteger a los niños, porque los niños están jugando y están compartiendo en ese ambiente y al final se le crea un daño, como tú dices, físico, orgánico, que va a traer una factura que no podemos pagar con dinero.
Dice Jonavi Valera Solano. ¿Es cierto que en la garganta se forman pequeñas rocas blancas que son restos de comida, las cuales dan mal aliento? Sí, eso se llaman tónsilo porque amígdalas se dicen tonsilas, tonsilolitos, que es como la litiasis que son las piedras en los riñones. Lito significa piedra. Estas piedras blancas que se forman es porque las amígdalas, las tuyas, las mías, las de ella, las de todo el mundo que tenga amígdalas, las amígdalas tienen agujeros. Así es como funciona la amígdala, así es como hace su trabajo. Y en esos agujeros, si esos agujeros son muy grandes, pueden retener restos de material alimenticio y productos de desecho de la misma amígdala. Ese material se queda atrapado, se descompone y luego la amígdala, por el mismo movimiento de hablar y de tragar, como que se exprime, los tira hacia la garganta, uno se lo traga y sigue su vida. En algunas personas, esta retención de material produce infección. Y cuando produce infección va destruyendo esa cripta y la cripta se va haciendo más grande. Entonces, ¿qué sucede? Que se hace un agujero más grande en el fondo que la boca por donde pueden salir. Y se quedan atrapados y generan infección tras infección. Esos pacientes tienen que operarse. Okay. Pero hay otras personas en las que esa infección lo que hace es que destruye la cripta. Y como quien dice, la rompe. Entonces la cripta ahora se rompe, se sale lo que está dentro, pero la cripta quedó más grande. Y al ser más grande tiene mayor capacidad de retener material. Okay. Es lo que se llaman amígdalas crípticas. Esas piedritas no te van a producir ninguna enfermedad en condiciones normales. Y no hay que operarte por eso. Yo te puedo decir que en estos 20 años yo he operado 500 pacientes de amígdalas. A lo mejor 5 se han operado por eso, porque no es la causa de cirugía. Si la gente aprende a vivir con eso y no le produce trastornos del aliento, si no le produce molestias, se pueden dejar ahí y no te van a traer ninguna enfermedad. Okay. En otros casos solamente se puede operar porque no hay pastillas que tapen hoyos. Exacto. Y el hecho de que los enjuagues bucales y eso. Sí, pero los enjuagues bucales te pasan por encima del agujero, no penetran y no van a poder lavar ahí dentro. Exacto. Tenemos a Lorena Ventura que dice, doctor, por favor, hable de los ronquidos, por favor, doctor. Mire, ese es el hombre de los ronquidos. Dile, Luis Felipe, ¿qué hacemos con los ronquidos? Mira, el ronquido en sí mismo no es una enfermedad. El ronquido se puede considerar sí te puede enfermar. un problema social. Lo que pasa es que el ronquido es el síntoma de una enfermedad que se llama apnea del sueño, en cuyo caso sí estamos hablando de algo que te puede hacer daño. El ronquido lo podemos catalogar como un ruido, ya que estamos hablando de ruido. Bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte, no, se ha medido hasta de 94 decibelios, que es el ruido más fuerte que el motor de un camión. ¡Ay, mi madre! Eso lo vemos a cada rato. Espérate. O sea, una persona ronca y suena más que el motor de un camión. Ay, no. Sin muffler. No, y sin muffler. No, ok. Luis Felipe, mira, yo me encendiendo divorcio, señores, porque miren. Yo he tenido varios pacientes que se han divorciado. No, es que, perdóneme, el amor no lo puede todo. El ronquido de gasoil y de gasolina. El amor no lo puede todo, porque usted me perdona. Si usted me quiere ver incómoda, despiérteme en la noche. Mi sueño, yo no juego con eso. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, Luis Felipe? Primero hay que averiguar, para hacer cualquier tratamiento y cualquier cosa que vayamos a hacer es un tratamiento. Para hacer cualquier tratamiento tenemos que tener un diagnóstico. Entonces tenemos que saber si eso es ronquido simple o si eso es apnea del sueño. Porque si es apnea del sueño, apnea significa pausa. Cuando te tiras debajo del agua, haces una apnea voluntaria, porque tú paras la respiración para no respirar agua. Una apnea del sueño es cuando se te cierra la garganta y el aire no puede entrar. Y eso tiene consecuencias sobre el sistema cardiovascular. En ese caso estamos hablando de otra cosa. Pero hablando de ronquido solamente, si yo te digo a ti, tú tienes ronquido, hay que operarte. Dice, pero doctor, pero yo no estoy enfermo, ¿por qué usted me quiere operar? No es una enfermedad y usted me va a operar, entonces explíqueme. Entonces ahí hay que poner en una balanza cuál es la condición, cuál es el diagnóstico para saber cuál es la solución propuesta. Porque de nuevo, al igual como decíamos de los tonsilolitos, no hay pastillas para dejar de roncar. No hay inyecciones, no hay spray, no hay nada que yo te pueda recetar para curarte el ronquido. El ronquido es un problema mecánico y lo tengo que resolver mecánicamente. Ya sea abriéndote la garganta para que sea más grande mediante cirugías, que hay como 17 cirugías diferentes que se pueden hacer en un pequeño porcentaje de los casos, no todo el mundo, o poniéndote una máquina que bombee aire a presión e impida que tú puedas detenerte de respirar. Esas son las cosas que se pueden hacer. Todas esas soluciones de que aparatito que se pone en la nariz, que una almohada, no son efectivas. Entonces, yo sí tengo entendido que el ronquido va a ser proporcional al tema del peso.
O sea, una persona mientras más grasa tenga abdominal. No necesariamente. Eso quiero que lo aclares. Sí es más frecuente que las personas en sobrepeso ronquen. Y se puede decir que la primera causa evitable de ronquido es esa, porque las otras causas son ser varón. Roncar es cosa de hombres. Usted está entendiendo, así que por favor. Roncar es cosa de hombres, como dice ese gran filósofo dominicano. Oye, jefe, ese gran filósofo dominicano. Lo está diciendo un hombre. Tubérculo gourmet, roncar es cosa de hombre. Esa es una. Pero también la otra es la edad. A partir de los 30 años es más frecuente roncar. La otra es la herencia. Si tus padres roncaban, vas a roncar, porque tu cuerpo es una mezcla de los cuerpos de tu papá y tu mamá. Entonces, eso se va a heredar. Pero la cosa que sí podemos corregir en muchos casos es el peso. El sobrepeso es la primera causa evitable de ronquido. Ok. Entonces, en las personas gordas es más frecuente que ronquen, pero yo conozco gordos que no roncan. Y conozco gordos súper gordos que no tienen apnea del sueño. Sin embargo, conozco personas delgadas que roncan muchísimo. Exacto. Porque es un asunto anatómico de la garganta. Lo que sí yo sé que es peligroso un niño roncar, ¿verdad? Sí, porque en el niño las condiciones que le hacen roncar son diferentes. En el niño, por ejemplo, en una persona, en un adulto, para tú hablar de enfermedad, en apnea del sueño, tú tienes que decir que tiene más de 5 apneas cada hora. Ok. Es decir, 5 pausas de la respiración cada hora. Si tú duermes 8 horas, serían 40 apneas en una noche. En un niño, una sola apnea cada hora ya es con diagnóstico de apnea del sueño. Okay. Así que es peor. Pero en los niños la causa principal es el gran tamaño de las amígdalas y las adenoides. Okay. Y la presencia de alergia nasal, que son cosas que se pueden manejar. Por ejemplo, la cirugía de amígdala y adenoides es la cirugía que más se hace en el mundo, aunque no deja de ser riesgosa porque es un niño, pero es una cirugía elemental de la que hacemos los otorrinos. Y en el caso de la rinitis alérgica y la sinusitis se puede poner tratamiento. Okay. Así que en ese aspecto en el niño se puede manejar mejor que en el adulto. Ok. Tenemos, ¿cuántas preguntas más podemos responder, jefe? Dice, bueno, el jefe me va a decir. Dice Mariema Rone Castillo, ¿existe alguna situación durante el embarazo que provoque que el niño nazca sordo? Sí, si te da rubeola, por ejemplo, muchas enfermedades virales que pueden afectar a la madre, y por ejemplo ahora que está la chikungunya también, te pueden producir un daño neuronal que haga que el niño nazca sordo. El uso de medicamentos durante el embarazo o en el niño, en los primeros, por ejemplo, los niños que nacen con alguna complicación y que tienen que tener intubación o que tienen que utilizar antibióticos. Hay antibióticos como la gentamicina, que son antibióticos muy buenos para la infección, pero son mortales para el oído. Y qué bueno que tú lo dices, porque cuando mi tercer hijo, el pollo, nació, tuvo una situación con la circuncisión y a él le diagnosticaron con septicemia. Con septicemia, y me pusieron a firmar un documento de que el antibiótico que le iban a poner, porque tenía 7 días de nacido. Podía dejarlo sordo. Posible septicemia, decían, porque tenía una fiebre en 40 con 7 días de nacido. El pediatra inmediatamente lo identificó como un caso de riesgo. Me pusieron a firmar y decía se podía quedar sordo. Y mi gran miedo era ese. Yo decía, ¿cómo va a ser que le van a aplicar un tratamiento que le puede ocasionar eso? El doctor decía, es que es un riesgo que te ocasiona ese antibiótico. Exactamente, o sea que sí. Así es. Se llama, por ejemplo, la gentamicina, que inclusive viene en gotas para el oído. De hecho, ya los otorrinos cada vez la utilizamos menos. Y sobre todo en casos que tienen perforación del tímpano, ya no usamos gentamicina. Sigue siendo un antibiótico muy bueno porque tiene muy bajas resistencias. Pero existen ahora otros antibióticos que se pueden usar en gotas que no la contienen. Pero ese mismo antibiótico que se puede usar en gotas en niños no se puede usar inyectado porque los niños no lo pueden tomar porque le altera los tendones y las articulaciones. Así que es un poco complicado el tema de la antibioterapia. Hay que saber bien. Es que la gente, ustedes decime gracias. Gracias. Señores, miren, de verdad, el hecho de que ustedes aporten a esto, están haciendo un aporte a la humanidad, porque yo necesito el vino para funcionar. A mí siempre han dicho que yo soy muy buen mozo, yo sé por qué. Bueno, por eso me estoy dejando la barba para parecerme a ti. Mira, dice Natalie Tejeda, es normal que a los 15 años ronquen. Dios, es fuerte. O sea, que ella tiene un tema. Sí, lo que pasa es que depende de la configuración de la anatomía de la garganta de ese paciente. Ajá. No es normal que ronque todos los días, ni que sea de mucha intensidad. Eso significa que hay un problema que hay que identificar. Ya sea que tiene piezas de la nariz que son muy grandes y le tapan la nariz, que tenga un tabique nasal torcido, que tenga adenoides demasiado grandes, que tenga amígdalas muy grandes, que tenga la lengua muy grande.
O sea, hay gente que tiene la lengua muy grande. Sí. Señores, lengua larga. Hay una, Ay, Dios mío. No, pero más que larga es ancha. Ok. Es lenguón. Qué interesante. ¿Tú sabes cuál es un tipo de pacientes que la gente puede identificar rápidamente como lengua grande? El paciente con síndrome de Down. Okay. Una de las características del síndrome de Down es la macroglosia, lengua grande. Ok, mira una qué lengua interesante. ancha. Y esa lengua, hay que pensar que cuando uno cierra la boca, tiene que tener donde parquearse. Si la arcada dentaria es muy pequeña, la lengua no cabe y lo que hace es que se va para atrás. Y cuando se va para atrás te tapa la garganta. Ok. Entonces hay que mirar a ese paciente para ver. Aquí veo una pregunta interesante y es sobre el tema del virus, el papiloma. Antes de eso. Una pregunta. Yo creo que tengo la respuesta. Pero señor, el jefe se paró de los controles. Una pregunta. ¿Por qué uno anda en el carro a veces, verdad? Va oyendo música, pam, pam, pam. Y te dicen, por ejemplo, me estoy corriendo. Siempre yo lo doy corriendo. Y tú me dices, mira, ese letrero que está ahí, tú bajas el radio para verlo. Porque sobre todo los varones. Sí, porque nosotros no. Tú bajas la música para poder ver. Porque nosotros no somos multitasking. Nosotros no tenemos la capacidad de concentrarnos, mayormente, de concentrarnos en varias cosas al mismo tiempo. Yeah. Y en este caso tú tienes que concentrarte en lo que estás mirando, no en lo que estás oyendo. Yo siempre he dicho, Elaine, que lo que yo entiendo es, creo que lo vi en un documental, que es una manera de enfocar el sentido de la vista y no diluirlo con el tema del audio y lo Porque demás. tienes que procesar información de dos fuentes. O sea, al tú bajar la música, te concentras en la visión. Por ejemplo, un problema que a veces nos pasa, y a veces que yo tengo que acordarme de esa clase, que a veces me molestan algunas pacientes, las madres de algunos pacientes. Las mamás, las madres. A las que yo les estoy hablando y yo no he terminado de hablarle y ya ellas me están preguntando. Sí, las madres. Y a veces se me olvida que ellas tienen la capacidad de hablar y escuchar al mismo tiempo, que los varones no la tenemos. Entonces, sí, pero a veces hay gente que son impertinentes, que tú dices, señora, déjeme terminar de explicarle para entonces que usted pueda preguntarme, y usted se ríe. Gracias, porque realmente... Sí, porque lo que pasa es que muchas veces en esos casos ya es todo un ruido al tema. Es que les interesa más lo que quieren preguntar que lo que quieren que les digan. Exacto. Les interesa más su pregunta que el contenido. Mira, me pregunta Leslie Vargas, ¿las condiciones de la habitación, la textura del colchón, la luz, afecta el sueño? Sí, totalmente. Y el tema de los celulares, Luis Felipe, las tecnologías. Las tecnologías lo afectan, por ejemplo, en el caso de los niños, muy importante, casi tan importante como el tema del ruido, porque el teléfono celular o los dispositivos móviles están alterando la hora de dormirse. Ya no es como antes que tú decías, a las 9 de la noche lo quiero en su cuarto. ¿Y qué importa que tenga en su cuarto a las 9? No, si van mejor. Es mejor para ellos. Van a estar a las 9 donde nadie los va a ir a molestar, nadie les va a ir a abrir la puerta porque creen que están durmiendo. Exacto. Y se quedan hasta las 12, hasta la 1 de la mañana en los aparatos. En ese aspecto, retrasan la hora de dormirse. Y si hay que levantarse a las 6:30 para prepararse para ir a la escuela, nada más durmieron 6 horas y media. Cuando en la edad de la adolescencia, por ejemplo, se necesitan 9. Entonces, ese déficit de horas sin dormir, cuando lo acumulas en el tiempo, tiene consecuencias para la salud y tiene consecuencias para el rendimiento escolar. Pero sí, el ambiente de la habitación impacta en el tema del sueño. Más que tanto los colores, el nivel de iluminación, la textura del colchón. Claro, si hay un colchón, por ejemplo, yo llegué a dormir en un colchón que se rompió. No podíamos comprar otro y tenía los sprines afuera. Entonces Usted supo que ahí no se dormía. Nosotros, sí, bueno. Ahí se hacían cuentos colorados. Nosotros le poníamos periódico al colchón, donde estaba el hoyo para que los sprines no nos apoyaran. Ay, señores. Sí, que la gente ha vivido no, mira, de todo. Y señores, el alma crece en las crisis. Luis Felipe es la persona que por ese colchón que él durmió todo eso, así que vamos a darle un aplauso al colchón, señores, porque este es un gran ser humano. Entonces, vamos a hablar de los hisopos también. El tema de los... Señor, el tema de los hisopos, la gente coge gusto con los hisopos. Eso la es increíble. oreja es una zona erótica. Pero Luis Felipe, yo he visto gente que te puede... O sea que Playboy es una ñeca al lado de esa gente, porque comienzan y se quedan ahí. Mira, explícame eso. Sí, la oreja tiene muchísimas terminaciones nerviosas. Uh-huh. Y la estimulación de esas terminaciones nerviosas con según qué instrumentos, hay personas que lo hacen con destornilladores, pincho, palito, peine de palito, de todo, cualquier cosa. Pero el hisopo, que tiene una textura suave, cuando se estimula esa zona, produce una sensación que en algunos casos es placentera. Para algunas personas más que para otras. Y algunas personas lo hacen tanto que entonces se dañan la piel del oído. Y como yo le digo a los pacientes míos, el hisopo es el mejor amigo de mi cuenta de banco. Yo vivo de los hisopos, a base de hisopo yo le pagué la carrera de mi hija, que hoy es médico.
Explícale eso a la gente, por favor, Luis Felipe, porque la gente no está entendiendo. Los hisopos se siguen vendiendo mucho en los supermercados. Aquí los niños cuando salen del canal del parto hay una enfermera que la está esperando con 2 hisopos así. Sal por ahí, ven que te voy a entrar estos 2 hisopos. Y se crían, los hisopos los venden en paquetes de 800 y de 1000. Exacto. Y la gente siempre tiene y a los niños les limpian porque hay una hiperhigiene en la que queremos estar limpios por todas las superficies del cuerpo. Y sobre todo los latinos. Y se abusa mucho del tema del hisopo. Con eso se lastima la piel del oído. Okay. La piel lastimada se infecta. Y la infección te obliga entonces a hacer tratamientos, a tener que ir al médico. Por eso les recomendamos a la gente que no use hisopos. Que se limpie el oído con una toalla o con una servilleta. Entonces algunos me dicen, doctor, pero eso no llega allá adentro. Dicen, precisamente, de eso se trata, de que no llegue allá adentro. Es como la vagina, mucha gente se hace, y mujeres, que obviamente mujeres. Ay, con los lavados. Que el lavado vaginal y que me puse vinagre con qué sé yo, que señora, la vagina no se lava, lo que se lava es la vulva. La vagina tiene su manera natural de limpiarse, que es el flujo vaginal. El cuerpo es lo más inteligente que hay y tiene sus maneras, porque la secreción que expulsamos por los oídos es la manera de limpiar. La cera, que es muy desagradable, en la gente no, al igual que el aliento, no quieren hablar de ella. Tiene una función antibiótica, porque es antiséptica. Tiene una función protectora de la entrada de partículas, porque es pegajosa. Si entra un insecto en el oído, se pega de la cera y la cera le impide que pueda penetrar. Pero también es humectante. Y la cera se produce en la parte de más afuera del oído. Cuando usted se pone un hisopo, lo que hace es que la empuja para la parte de más adentro. Okay. Y en la parte de más adentro, las paredes del oído son de hueso. Que no se mueve cuando masticas, que no se mueve cuando hablas. Y por lo tanto, la cera que llegó hasta ahí se queda parqueada y no tiene para dónde irse. Y entonces ahí se comienza a deteriorar la piel. Y yo he tenido, ¿tú sabes lo que es tener que llevar a un paciente a quirófano para limpiarle un oído? Wow. Porque se forman unos tipos de tapones que se llama tapón epidérmico que destruye las paredes del oído. O sea que realmente... A base de hisopos. O sea que el oído se limpia con los codos. Del brazo contrario. Tú me dijiste, fue el que me dijo una vez, los oídos se limpian con los codos. Yo, ¿cómo así? No se meta nada en el oído. Me quedé como 2 horas pensando. Y todo el mundo está diciendo, con una servilletita. Con una servilleta, con un wipe, con una toalla. O sea que ya usted sabe. Dice Nereida Sosa, doctor, el zumbido en los oídos tan tedioso, ¿qué tan grave es? No es nada grave porque no te va a pasar nada. Yo te puedo decir que yo tengo zumbido de los oídos desde hace 35 años. ¿Eso es el tinnitus? El tinnitus o acúfeno. Que cuando los pacientes llegan a mi consulta, doctor, tengo un pito en el oído. Yo nada más le pregunto, ¿cuánto tiempo usted tiene? Porque yo tengo 35 años. ¡Ay, Luis Felipe! ¿Cómo va a ser, doctor? Pero usted no me puede decir eso. Entonces no se me va a quitar. A mí no se me va a quitar. Claro. O sea, tú siempre tienes un zumbido. Yo lo estoy escuchando ahora mismo. Pero ¡Qué grave! Pero como no me da la gana de escucharlo ni de que me interfiera mi vida, no me molesta. A menos que me acueste sin sueño, a menos que me despierte en el medio de la noche en un lugar silencioso y no tenga sueño, en ese momento me puede molestar el zumbido. Pero si no, yo no pienso en eso. ¿Y por qué se da eso? Porque se mueren células del oído interno, las mismas que te mencioné que se mueren con el ruido intenso. Y esas células alteran la forma en cómo percibes el sonido. Ok. Entonces, para estos pacientes que tienen ruidos en el oído, lo principal es la prevención. No exponerse a sonidos intensos. Ok, señora, ya usted sabe, ¿eh? Cero bulla. Deje de ir a esos drinks, señores. Vaya y no se ponga al lado de la bocina, eso es. Usted entra, sale, le dice, ¡hey, estoy aquí! Se tira un selfie y se va. Exacto. Ya, eso es bien. Entonces, dice Loli Hernández, yo vi poner 2 gotitas de aceite de oliva en el oído. ¿Eso es bueno? Bueno, ni bueno ni malo, no te va a hacer daño. Si no tienes una perforación timpánica. No sé lo que te aporta, porque el oído, la piel del oído tiene su propia grasa normal. No hay que echarle. No tiene mucho menos grasa vegetal. Exacto. Hay personas que se echan otro tipo de cosas, hay personas que se echan gotas de vinagre. El vinagre cambia el pH y una bacteria que se llama Pseudomonas ya no puede crecer si el pH es muy ácido. Pero claro, todo esto es un tratamiento. ¿Para cuál diagnóstico? Estás poniendo tratamiento sin tener diagnóstico. Y es el problema del dominicano, que le encanta poner, para que por si acaso me diga una prima de una tía, que entonces el sobrino, y tú dices, pero... Mira, una vez mi esposa se puso mala, cuando todavía éramos novios. Y era un problema nervioso en ese momento. Y dentro de su malestar, apareció una vecina que le dijo, ven, tómate esta pastillita, que se lo dieron a una amiga mía
Y cuando yo después pude revisar la pastilla, era una pastilla psiquiátrica, no me acuerdo qué cosa era. Un medicamento controlado que no se lo dan a todo el mundo. Y eso era lo que la vecina le estaba dando para que se lo tomara. Señor, el dominicano es médico summa cum laude, especialista en todología. O sea, increíble. Ok, dice Vianney Cabrera Sánchez. Conozco un caso de una familia que vivía cerca de la construcción de uno de los elevados de la carretera Duarte. Y la contaminación auditiva afectó a los miembros de esa familia. ¿Qué medidas se pueden tomar en esa situación? ¿Qué regulaciones están a favor de los ciudadanos en estos casos? Hay regulaciones que limitan el nivel de sonido. El nivel de sonido que se puede escuchar después de las 6 de la tarde es de 55 decibelios. Y eso se puede medir con un aparatito que lo puedes comprar por internet. El problema está en que ¿quién está haciendo esa construcción? Señores, pero en este país no se mide. ¿Quién la está haciendo? El gobierno. Exacto. ¿Y con quién te vas a ir a quejar? Es con el gobierno. Ahora tenemos leyes, tenemos medio ambiente, tenemos el 911, que por cierto, te quiero corregir, no se debe decir 911, porque los niños no se saben el número 11. Ah, mira qué interesante, los 911. Niños nada más, el 911, porque esos son el teléfono no tiene el número 11. Eso es verdad, excelente. Así que nadie de los que escuchan este programa... 911, ya usted sabe. Pero pues sí, ahora tenemos el 911 donde uno puede llamar y quejarse. Porque te voy a decir algo que no hemos enfocado en todo esto. El tema del ruido tiene un impacto sobre el precio de tu propiedad. Explícame. Si tú tienes un colmadón con una bulla, yo no voy a comprar la casa que está al lado o la compro más barata. Puede ser una casa con penthouse. Puede ser lo que tú quieras. Si tú tienes un colmadón o si tú tienes una iglesia evangélica al lado... Yo no te voy a comprar esa casa, por lo tanto tu propiedad pierde valor. Así que fíjense hasta dónde esto tiene un valor, un impacto sobre el otro. Y eso que tú dices es vital, porque lamentablemente en este país no se contabilizan los decibeles, no sé, por ejemplo, yo vivo en una ciudad, en una parte de la ciudad donde los tapones son 24/7 y tú venir a mi casa es tú decir, voy a disponer de 2 horas para llegar, porque todo es un caos. Sí, pero ahí tú estás hablando de un problema de congestión de tráfico y tú estás hablando de un problema de a lo mejor unas cuantas bocinas, pero yo te voy a poner un problema mejor. Yo trabajo en el centro de Otorrino, que está en la 27. Sí. Y ahora, por una disposición, desde hace un tiempo, por una disposición del ayuntamiento, los camiones no pasan por el malecón. Pasan por la 27. Y aunque eso es un hospital, y normalmente delante de un hospital tú no harías bulla, los choferes... Y en esto yo le echo un poco de culpa a los AMET, que ahora se llaman DGCET. Pegan la bocina desde 2 esquinas antes para que les vayan abriendo espacio para que puedan pasar. Porque entonces como los conductores no respetan, se le atraviesan a un camión y para un camión detenerse necesita mucho espacio. Exacto. Ellos le hacen unos cortes pastelitos y el camión tiene que frenar muy bruscamente. Entonces cuando tú oyes esos camiones, los cristales de mi consultorio, tú piensas que van a explotar de la vibración que producen estas bocinas. O sea, él es otorrino. Yo no sé si usted entiende que él está sufriendo literalmente el problema del ruido. Pero nada, vamos a hacer una marcha por los oídos de Luis Felipe, por favor. Una marcha silenciosa, por favor. El tema de la piscina, prevenciones de las piscinas, prevenciones para el tema de las piscinas y me imagino también de jacuzzi y ese tipo de cosas para no afectar el Vamos oído. A dividirlo. En el tema de las piscinas, vamos a decir las piscinas limpias. ¿Cuáles son las piscinas limpias? Las piscinas limpias son las piscinas que tienen mantenimiento, que tienen filtros, que tienen cloro, que se les da mantenimiento. Eso yo las distingo de las piscinas de la casa, que son las piscinas de plástico que no tienen filtros. Y en las que muchas veces, por no tener disponibilidad de agua suficiente, el agua dura más de un día. Después que los niños se pasan entrando y saliendo. Entonces, hay que pensar que cuando uno se entra en una piscina, todas las partes de tu cuerpo, las que están limpias y las que no están limpias, están dentro del agua. Y eso tiene microbios. Microbios de las axilas, microbios de la boca, de que escupes dentro de la piscina. Secreciones de los genitales. De los genitales y de la región perianal están dentro del agua. Por eso es que se le pide, y el sudor. Por eso se le pide a la gente que se bañe antes de entrar a la piscina. Número 1. Que poca gente lo hace, gracias. Sí, pero hay que mirar mal al que no lo hace, para que vaya tomando conciencia. Y mirarlo así. Exacto, no te bañaste. Exacto. Como cuando vas al baño y no te lavaste las manos. No te duchaste antes de. Y te mira así. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de utilizar las piscinas de las casas que no tienen ese nivel de mantenimiento que tienen las piscinas comerciales. Luego, está el tema del tiempo dentro del agua. Particularmente en los niños son bastante sensibles, porque un niño se puede meter en la playa o en la piscina durante 12 horas,
como si nada. Bueno. Todo ese tiempo que te pasas en el agua, piensa en, por ejemplo, cómo te ves las manos y ves cómo se te arrugan. Eso se llama maceración. Ese arrugamiento por absorción de agua y por deshidratación también sucede en la piel del oído. Y una piel que está en esas condiciones ha perdido su capacidad de escudo, ha perdido la capacidad de bloquear la entrada de microbios. Y por eso es que es más fácil que cuando te pasas 6 o 8 horas en el agua, se te infecta el oído, que duele muchísimo. Sí, tú te das cuenta, al otro día tú te das cuenta. Sí, entonces eso es en el caso, hay personas, hay niños, o personas en sentido general, no solamente niños, que tienen mayor facilidad para que se le infecte el oído por la exposición al agua. Ok. Y en los adultos, los que más predisposición tienen a eso son los que más se limpian el oído. Wow. Porque se han quitado los mecanismos de protección. Y rascándose, por ejemplo, con una llave, se han hecho pequeñas heridas en la piel. Sí, señora, hay gente que se rascan con llaves. Ay, Dios mío, Luis Felipe, ¿verdad? Si yo te cuento las cosas que la gente se llega a introducir. Hay gente que se dejan crecer la uña. Esa no es tan mala porque no llega tan lejos. Lo único que el filo de la uña te puede producir laceraciones en la entrada del oído que pueden doler muchísimo. Ok, entonces seguimos hablando de la piscina, perdóneme. Seguimos de la piscina. Entonces, recomendaciones. Limitar el número de horas del niño dentro del agua. Se pueden utilizar gotas, como si el niño no, si el paciente no tiene ninguna condición en el oído, dígase perforación u otro tipo de infecciones, se pueden utilizar gotas de alcohol. Y hay productos, gotas, que las venden en las farmacias para las piscinas. Hay una que se llama Aquasec, que es muy buena, sí, que sirven para resecar. Por eso se llama Aquasec, porque lo que hacen es que tienen ácido bórico y tienen alcohol, el cual produce resequedad y ayudan después de la piscina a que se seque más rápido. Pero la clave principal es limitar el tiempo y hacer un buen secado del oído. Sin hisopos. Sin hisopos. Ok. Entonces, señora, y sobre todo, si usted tiene una piscina inflable en su casa, usted no puede dejar que esa agua amanezca. Si se bañaron, tienen que botarla. Y luego si la van a usar... Y todos los niños que se bañan antes de entrarse a la piscina. Exacto. Sobre todo a esa, porque esa no tiene filtro. A esa no se le echa cloro. Exacto. Entonces los microbios ahí se reproducen más. No, y yo nadaba, porque obviamente con el tema del asma tengo que hacerlo, y la piscina donde yo estaba nadando, yo me encontraba tantas cosas románticas en el fondo que yo dejé de nadar ahí, porque usted supo que yo me puse mala. Entonces yo simplemente cuando veo una piscina donde hay mucha gente divirtiéndose de una manera sana, yo no me meto, porque me han pasado situaciones de infecciones de oído y infecciones en la piel por todas las bacterias porque el cloro no es mágico. Si hay demasiada gente, lamentablemente no va a alcanzar para purificar el agua. Entonces tenemos que como que nosotros mismos cuidarnos y prevenir. Y si le pones de más tratando de controlar eso, entonces el agua no se hace agradable para estar dentro. Exacto. Porque no se irrita. Pamela Rodríguez dice, ¿se puede escuchar música con audífonos pero a nivel medio? ¿Cuáles audífonos son mejores? Los tipos de orejeras o los que son dentro, los que se ponen dentro. Yo no soporto ninguno. Sí, pero depende, porque hay personas a las que les molesta. Por ejemplo, el hecho de introducirse el audífono. Ay, yo me pongo grave, yo no puedo. Pues esos son los que yo puedo usar. Por ejemplo, los que se ponen encima de la oreja, a mí no, los que se ponen así como estos que él tiene, no se sostienen en mi oreja. Entonces, yo tengo la oreja chiquita y como que nada me cabe. Eso normalmente el tamaño que traen no caben. El problema es que el pajón no me deja los otros, entonces porque como que me fluye. Ahora está más corto, pero cuando crece... Yo uso los que son una gomita que se pone dentro del oído. Yo busco la goma más pequeña. Okay. Las otras las boto. Y con eso los uso. Pero el nivel de intensidad al que los pones, primero, no lo debe escuchar el que está al lado, si no están demasiado altos, y debes poder oír las conversaciones de alrededor si te hablan. Y esa es la forma de medirlo. Algo importante que no puedo dejar de decir, por una cuestión de seguridad, señores, no salgan a la calle con un audífono y se desconecten. Hay gente que se desconectan del ambiente y tú lo ves que es como que usted está en Disney. Usted está en una ciudad muy peligrosa, donde las personas necesitan estar conectadas con el entorno. Si usted va a salir con sus audífonos, maneje los decibeles para que esté atento. Eso tiene dos connotaciones, lo que acabas de decir. Tiene una connotación de seguridad. Por ejemplo, si estás conduciendo, si estás manejando, necesitas oír para saber si viene algún vehículo en tu dirección. Claro. ¿Por qué? Porque la forma de tú saber si se está alejando o si se está acercando o si viene por la izquierda o si viene por la derecha es que puedas escuchar por los dos oídos y tu cerebro, una máquina mágica, determina la diferencia en la distancia. Esa pequeña distancia de aquí a aquí, él determina la dirección del sonido. Pero también tiene otra connotación, que es la connotación de la convivencia, y volvemos nuevamente.
Yo siempre pongo como ejemplo, una vez que yo fui al Pico Duarte, con un grupo de los Scouts de los Prados, saludos al grupo 99 de los Prados, y una joven que fue con nosotros, yo nunca pude hablar con ella en 7 días que duramos juntos. Porque siempre tenía unos audífonos. Permanentemente caminando en la montaña, que eran una caminata de un día completo, nos cruzábamos en diferentes momentos y interactuar, que esto, que tal, que mira aquella ave, que mira este árbol, que no se podía hablar con ella porque permanentemente tenía los audífonos. Ella andaba con nosotros, pero andaba sola. Wow. Entonces, eso muchas veces te limita, por ejemplo, con mis hijos en el carro. A veces se montan en el carro y se ponen los audífonos y andan con nosotros, pero no andan con nosotros. No se puede conversar con ellos. Sí. Entonces, prohibido. Entonces, espérate, quítatelo hasta que lleguemos a tal sitio. En tal sitio tú te los pones. Sí, pero lo tenía que decir porque veo mucha gente en la calle que anda de una manera muy... Y es bueno que tú andes, vamos a decir que desconectado, pero no te puedes desconectar tanto en una ciudad tan vulnerable como esta. O sea, necesitamos estar conectados con la realidad porque los sentidos son excelentes herramientas para autocuidarnos y autoprotegernos. Pero te voy a poner un ejemplo muy bueno de un pleito que tenemos en las consultas. Pacientes que se anotan en la lista y luego se sientan a esperar con sus audífonos. Y luego entonces vienen reclamando que no lo llamaron. Ya, eso, señor, y peleando. A mí no me llamaron. Eso es un tema de verdad que, bueno. Aquí tenemos a Alexandra Rodríguez y esta es la última pregunta que vamos a hacer. Una pregunta. Mi hijo echa una cera muy dura y es demasiado. Yo no lo puedo limpiar si no es con un pincho y le saco cera de a montón, literal sin exagerar. ¿Qué puedo hacer para mejorar eso? ¿Y por qué le sale tanta cera? Es muy desagradable ver eso, de verdad. Ayúdenme. Mira, la verdad no existe ningún medicamento que le podamos dar para que no lo haga. La cera es un tipo de sudor modificado. Las glándulas que producen la cera, que están en la entrada del oído, no adentro del oído, en la entrada solamente, son células sudoríparas, células de sudor, glándulas sudoríparas, de un tipo de sudor modificados. Entonces, esta sustancia puede tener diferente consistencia, inclusive puede tener diferente color y puede tener diferente olor. No significa porque huela mal, no necesariamente está infectado. Si ella es lo suficientemente cuidadosa, no le va a pasar nada por limpiarle el oído con el pincho. Lo que pasa es que yo te lo puedo decir a ti ahora que estamos aquí tú y yo solo, que nadie nos está oyendo. Es sobre todo. Que no le va a hacer daño si lo hace con cuidado. El problema está en cuando esto se convierte en un hábito, cuando se penetra más allá de la parte membranosa del oído. Si dividimos el oído en 3 partes, el conducto del oído, eso como un tubo, con un fondo que es el tímpano. Si lo dividimos en 3, 1, 2 y 3, la tercera parte que está más cerca de la entrada es una parte que las paredes son membranosas, son de músculo, son de grasa, que inclusive se mueve cuando tú hablas. De ahí para adentro, las paredes son de hueso. Entonces, si tú no llegas hasta allá y si no produces arañazos en la piel del oído, realmente no se va a producir un daño en este caso. Pero no hay seguridad de eso, Luis Felipe. No, pero tampoco yo le puedo decir a la mamá que lleve al paciente al médico cada 3 meses. Exacto. Entonces, ella puede hacer su limpieza con todo cuidado y a la mínima que aparezca cualquier señal de alarma, ir al otorrinolaringólogo y que lo mire. Hay pacientes que tienen el conducto tan estrecho que no tienen ninguna forma de limpiárselo que no sea el médico. Wow. Y hay algunos que hasta se tienen que operar para poder ampliarlo. Wow, o sea que realmente hay de todo, señores. Isabel Cristina Rosario dice, ¿qué se puede hacer a la hora de viajar para que no le dé ese zumbido en los oídos, en especial a los niños? Más que el zumbido es el dolor que produce él, porque el cambio de presión que ocurre dentro del avión, sobre todo si eres un paciente alérgico, rinítico, o si eres un paciente que tiene gripe cuando viaja, esto te va a producir cambios de presión dentro del oído que se pueden prevenir utilizando gotas nasales, los que tienen indicación, o sprays, los que tienen alergia, o evitando viajar con gripe. Ok, o sea que realmente antes de viajar lo ideal es ponernos gotas nasales. Los que tienen problemas. Los que tienen... Normalmente, no, por ejemplo, mi esposa, cada vez que viajamos, ella tiene que tener la precaución de tener sus sprays nasales, porque sabe que le va a tapar el oído y a veces le puede durar una semana tapado. Wow. Y hay algunos pacientes que hay que operarlos a consecuencia de eso, porque se les derrama líquido dentro del tímpano y se quedan sordos durante varios meses y prefieren operarse que tener que esperar que eso se resuelva solo. Luis Felipe, ¿cómo la gente se puede comunicar contigo? Porque hay mucha gente ahora que está histérico porque tú le estás dando información específica de la situación que tiene o que tiene algún familiar. ¿Cómo la gente tiene acceso? Dile tus redes, tu teléfono, consulta, todo. Me pueden encontrar en el Centro de Otorrino. Allí yo estoy la mayor parte del tiempo, lunes, martes, jueves,
de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Me pueden encontrar en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la Abraham Lincoln. Allí yo voy los martes y los viernes. Se pueden comunicar conmigo a los teléfonos 809-685-0080, que es el teléfono en Otorrino, o al 809-368-3400. Para los pacientes no utilizamos el WhatsApp. Gracias. Porque la gente le encanta consultar. Wow. Le encanta consultar. Señores, el WhatsApp es efectivo, pero no para. Y mira, una de las cosas, de los episodios más desagradables que tú estés, uno ve el teléfono cuando está comiendo. Y hay pacientes que te mandan la foto de su garganta infectada. Señores, por favor, señores. Entonces, no, con el WhatsApp no. Pero me pueden escribir al correo, yo siempre lo veo permanentemente, es Doctor Encarnación, sin abreviaturas, doctor completo. doctorencarnación@gmail.com. Ahí te pueden contactar. Ahí siempre me pueden encontrar y siempre va a haber respuestas. Excelente. doctorencarnación@gmail.com. Señores, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor compartir con ustedes esta hora de mucha información que se traduce en salud, se traduce en bienestar. Y recuerden que estos lives lo hacemos todos los jueves, lo subimos al canal de Respuestas en YouTube para que usted y otra persona que usted quiera, porque yo digo que la información buena se comparte, usted lo invita con el vinito, le parte un chin de queso, vamos a ver esto, y la gente va a aprender y va a mejorar su calidad de vida con este tipo de informaciones que le suministramos todos los jueves para que todos podamos crecer. De eso se trata las redes y de eso se trata YouTube. Luis Felipe, muchísimas gracias. A la orden y gracias por el vino, estaba buenísimo. Ey, señores, es que yo digo, si usted va a brindar vino, brinde un vino bueno, invierta dinero en un vino bueno, porque la vida se nutre de cosas positivas y el vino es una de las cosas buenas de la vida. Muchísimas gracias, Luis Felipe. A la orden siempre. Señores, nos vemos el jueves que viene, pórtense mal. Miren, tengo que decir, el jueves que viene no hay live porque nos vamos de vacaciones. O sea que usted va a pegar una foto de nosotros en el gavetero, nos va a ver y va a decir, ¡güey! Me acuerdo de ellos. El jueves que viene no vamos a tener live, pero nos vemos en enero. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Nos vemos muy pronto en el canal de Respuestas en YouTube, o sea que pueden entrar para que se suscriban, le den a la campanita y así podemos comenzar a tenerlos ahí y poder seguir la interacción. Pasen buenas noches, pórtense mal y acuérdense de mí. Bye.